Hace unos días atrás, yo creo que hace una semana, no sé, algo así, íbamos en el carro y nuestros hijos nos sorprendieron con una pregunta. Nos dijeron: oigan, ¿qué herencia ustedes tienen para darnos? Ya nos quieren mandar con el Señor. No, obviamente, yo pude ver que cuidaron mucho el cómo decir las cosas sin tener que decir cuando se mueran o el día que se mueran, ¿verdad? Cuidaron mucho esa parte. Pero ellos querían saber qué teníamos nosotros para dejarles. Y les dijimos: mira, hijo, pues lo único que tenemos es la camioneta, la lavadora, el refrigerador, nuestra ropa. Es lo único que nosotros tenemos, ¿verdad? La estufa. Son las únicas cosas que nosotros podríamos heredarles, ¿verdad? Pero yo me puse a pensar, con esta pregunta que me hicieron mis hijos, me puso a pensar realmente cuál sería la herencia de valor que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos. Y la mejor herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es la fe. Es la fe. Y este tema se llama la herencia de la fe. Yo quiero que veas conmigo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice así. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: Timoteo, ya tengo ganas de verte. Dice: me acuerdo de tus lágrimas y me da mucho gozo. Yo me imagino que Timoteo era un chavo que pasó grandes experiencias con Pablo. Y hubo risas, hubo llantos, hubo de todo. Y yo me imagino a Timoteo es lo que yo me imagino, que Pablo siempre miraba a Timoteo en sus tiempos devocionales llorando por la presencia de Dios, llorando, pidiendo al Señor por su pueblo, pidiendo al Señor por la gente. Y por eso Pablo comenzó a decir: yo me acuerdo de tus lágrimas y me llena de gozo. Porque cuando ves a una persona que está derramando su alma delante del Señor y te acuerdas de esa persona, wow, trae un tremendo gozo. Pero le dice Pablo a Timoteo, le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Sabes que hay una diferencia en realmente tener fe y fingir que tenemos fe. Hay muchas personas que siguen a Dios, pero cuando vienen los tiempos de las pruebas abandonan al Señor. Mismo Pablo le empieza a decir a Timoteo más adelante: acuérdate, ¿te acuerdas de fulano de tal? Pues me abandonó. ¿Te acuerdas de fulano de tal? Se fueron al mundo. Entonces, cuando ves la permanencia de una persona, te das cuenta que su fe no es fingida. Ya hace unos días atrás hablamos acerca de la prueba de la fe. De hecho, ya está en YouTube. Compártanlo, por favor. No por lo que yo digo, sino porque hubo 3 personas aquí que estuvieron compartiendo su testimonio, y es poderoso para mucha gente que esté pasando una prueba de fe. Y sabes, dice: trayendo a la memoria tu fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. ¡Wow! Habitó primero en esa fe que yo puedo ver en ti. Yo veo que habitó primero en tu abuela Loida, dice, y en tu madre Eunice. ¿Hay alguna Eunice aquí? Y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sabes que hay un gran poder en la fe de un abuelo o de una abuela? Y le está diciendo aquí: la fe que habitó primero en tu abuela Loida. Estamos viendo que aquí hay una fe de generaciones. Pero me encanta que Pablo haya mencionado y haya dicho la fe que habitó primero en tu abuela Loida. No le dijo la fe que tenía tu abuela Loida. Dice: no, la fe que habitó primero en tu abuela Loida.
Porque hay una diferencia en tener y habitar. Hay personas que tienen fe, pero hay personas en quien habita la fe. Son dos cosas bien diferentes. Hay personas que creen en Cristo, pero hay personas que Cristo habita en ellos. Eso es de extremo a extremo. Y dice aquí Pablo, la fe que habitó en tu abuela Loida. Y dice, y también habitó en tu madre Eunice. Y yo voy a invitarte en esta mañana a que no nomás digas que tienes, obviamente cuando está hablando de la fe, está hablando de la fe en Cristo Jesús. Y yo quiero animarte a que hoy salgas de este lugar no nomás entendiendo que tienes fe en Cristo. La fe debe de habitar dentro de ti. Debe de habitar dentro de ti. Así como personas que creen en Cristo, eso no los va a salvar. Que Cristo habite en ellos es lo que nos lleva a la salvación. Me encanta esto. Hay un pastor que conocemos. Él se llama Mike Jones. Y en una ocasión él estaba platicando y decía él, dice, yo agarro a mis nietos y les empiezo a platicar acerca de las maravillas de Dios, acerca de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice que una vez estaba con sus nietos y llegan sus nietos y le dice, abuelo, cuéntame de esa vez que se te apareció un ángel. Porque él cuenta que en una ocasión, cuando ellos decidieron venirse a México, eran tiempos en los, ha habido temporadas en las que las fronteras se ponen muy difíciles. Hay mucho asalto en las carreteras, sobre todo porque están muy solas, ¿verdad? Sobre todo los tramos de X, ¿verdad? No voy a decir ni voy a causar en gente de, ya no voy a ir por ahí. No. Y dice él que cuando llegaron allá a la frontera, traían todas sus cosas. Y dice que llegaron a México llegaron con una palabra de llegar a México, pero no sabían a dónde. Y cuando llegaron, empezaron a manejar y no sabían hacia dónde, pero de repente estaba tan sola la carretera. Dice, y hubo un momento donde hubo un carro que se puso delante de nosotros. Y ese carro, y nosotros dijimos, pues vamos siguiendo ese carro. Y siguieron ese carro, siguieron ese carro, hasta el punto donde vieron un letrero que decía Tampico, porque es allí donde ellos están. Y cuando ellos tomaron el camino hacia Tampico, se desapareció el carro. Y sabes, sus nietos dicen, abuelo, cuéntame las maravillas del Señor. Y cuando tú agarras a tus nietos, es una fe poderosa que le estás impartiendo a tus hijos, la estás impartiendo a tus nietos, ¿sí? Es tremendo lo que Dios puede hacer con la fe de un abuelo. El día de ayer o antier tuvieron Zona Gold su reunión. Y sabes, me encanta saber que hay hombres y mujeres ya grandes que vienen a este lugar a disfrutar de la presencia de Dios. Tú deberías de reunir a tus nietos y hablarles de Dios, contarles las maravillas del Señor. Tú deberías de decirle a tus hijos, a lo mejor tus hijos no quieren buscar a Dios. Pero ¿qué hijo se resiste a decirle a que cuando sus abuelos dicen o los padres dicen, hijo, déjame a tus hijos, vete con tu esposa al cine o algo así? ¿Qué hijo se resiste a eso? ¿Verdad? Déjamelos aquí. Y cuando te los dejen, tú pídeselos a tu hijo, a tu hija. Y cuando te los dejen, háblales de Cristo. Háblales de Dios, háblales de las maravillas del Señor. ¿Sabes qué tan poderoso es eso?
Hay un amigo que hace ya, yo creo que ya lleva como 2 años o un poquito más, un poquito menos, que aceptó a Cristo en su corazón. Un amigo de él que viene a la congregación lo invitó. Estaban en Estados Unidos y lo invitó a una iglesia. Y él así como que, bueno, voy a ir pues. Fueron a la iglesia de Dante Gebel. Llegaron ahí, Dios impactó su vida, quedó transformado, pero no hubo la oportunidad de dar el paso de aceptar a Cristo. Entonces cuando él regresa, le dice, oye, ¿y qué onda? ¿Ahora qué sigue? Dice, pues está la iglesia donde yo voy ahí en Las Brisas, en tal lugar. Y él a la siguiente semana ya estaba aquí, solo, sin el amigo, vino solo. Y cuando llega, escuchó la predicación. Y cuando se hace el llamado a aceptar a Jesús, él pasa al frente y acepta a Jesús. Y de ahí comienza su caminar en Dios. Y después me dice, Marco, ¿sabías que mis abuelos eran cristianos? Hay un gran poder en la fe de un abuelo. Hay un gran poder. No sé si muchos de ustedes estemos aquí, quizás por algún abuelo, alguna abuela que estuvo orando por nosotros, ¿sí? Y luego viene la fe de la madre. Híjole, perdonen, pero ya tengo más de 40 y ya chillo. Ya después de los 40 uno se permite ciertas libertades. Y luego viene la fe de la madre, porque dice, porque esta fe habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Sabes? Si hay un gran poder en la fe de una abuela, imagínate en la fe de una madre. Yo me imagino a una leona ahí cuidando a sus cachorros. ¿Por qué? Me encanta ver que aquí las mujeres fueron la causa de que Timoteo creyera en Dios. Ni siquiera habló del papá, Yo no sé si tuvo papá o no tuvo papá Timoteo. Yo no sé si su papá no era cristiano o nunca fue cristiano. Pero lo que sí menciona la palabra de Dios aquí es que su abuela conoció de Dios, tuvo fe en Jesús. Y luego su madre Eunice también tuvo fe en el Señor. Y la fe habitó en ella. Y entre ellas dos criaron, ¿sí? Nada más y nada menos que a Timoteo, el de la Biblia. Hay poder en la fe de una madre, ¿sí? Te voy a leer un versículo. ¿Cuántos están listos para una revelación? ¿Sí? Ahí les va. Mamá, no te pierdas esto. Los hombres si se pierden no hay bronca, pero mamá, no te pierdas de esto, Fíjate, vamos a ver lo que dice 1 de Timoteo capítulo 2, 14 y 15. ¿Listas, mujeres? 1 de Timoteo 2, 14 y 15. Dice, y Adán no fue engañado, sino la mujer. Mire, pareciera que ya vamos mal, ¿verdad? Contra las mujeres, pero esto mejora. Y Adán no fue engañado, sino la mujer. Lo voy a repetir una vez más, porque a veces no alcanzan a escuchar a algunas mujeres. Y Adán no fue... Escuche, y Adán no fue engañado, sino ¿quién? Sino la mujer, siendo engañada, dice, incurrió en transgresión. Versículo 15 dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, escuche bien, claro está que no está hablando de la salvación eterna, ¿verdad? Porque no significa que entre más hijos tenga usted más salva va a ser.
Si no, las abuelas de antes, ¿verdad? Que tenían 12, 13, pues bien salvas. Pero no está hablando de esto. Mire qué importante es entender la palabra de Dios. Hoy yo lo estaba entendiendo y estaba llorando allá en mi oficina. Porque, escucha, lo que está diciendo aquí es que cuando la mujer cayó en transgresión, ¿sí? Cuando la mujer fue la que pecó, se colocó, escuche esto, Adán y Eva eran parejos, eran iguales, ¿sí? Y cuando la mujer pecó, se tuvo que colocar debajo de Adán, ¿sí? Obviamente después Jesucristo nos restaura a la misma posición, ¿sí? Ya les hablé a los hombres el martes pasado acerca de ello, ¿verdad? El tema estuvo buenísimo, se llamaba la incondicional. Todos bien ministrados, hubieran visto mujeres, a todos los hombres aquí bien ministrados cantando tú la misma. Ah, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Pero fíjate una cosa aquí. Está diciendo Pablo, primero resalta el error de la mujer, dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer fue la que tuvo que ser engañada, incurrió en transgresión. Pero aquí dice algo Pablo, dice, pero se salvará engendrando hijos. Es decir, ahí te va, Hay muchas personas que no entienden, es más, yo ni yo entendía esto, pero hoy en la mañana, hace rato lo entendí. Quiere decir esto, que el sacerdocio Dios se lo tuvo que dar al hombre, no por machista, no por cuestiones de que el hombre sea superior, sino porque a la mujer tiene un arduo trabajo de criar a hijos. Fíjense para dónde voy, escuchen bien, mujeres. O sea, el sacerdote tiene que estar ahí, tenía que estar ahí el sacerdote ministrando la presencia de Dios. Pero la mujer no podía porque bastante trabajo hay de tiempo completo el criar a hijos. ¿Cuántas mujeres dicen sí cierto eso, verdad? O sea, ya ese trabajo que si la tarea, hay muchas mujeres que dicen, he cursado la primaria 3 veces. La vez que yo la cursé, dice, ahora con mi hija y ahora con mi hijo, ¿verdad? O sea, tiene un arduo trabajo la mujer criando los hijos, y muchas mujeres no tienen la oportunidad de dedicarse al ministerio igual que los hombres. Por eso usted ve que la mayoría de los predicadores son hombres y una minoría son mujeres. Muchas de ellas quizás es porque ya son grandes, ya criaron a los hijos y ahora sí vámonos al ministerio, a donde me inviten, ¿verdad? Por ejemplo, oye, te invitamos a predicar. No, ya entraron a clase mis hijos, tengo que estar ahí, ¿verdad? Pero fíjate lo que está, es que no sabes por dónde va a llegar. Escucha, el hombre es usado por Dios, el hombre es usado por Dios, y la mujer tiene una desventaja. Su desventaja, número 1, fue que cayó en transgresión. Pero número 2 es que no tiene todo el tiempo igual que el hombre para poder dedicarle al ministerio. Dice, pero se salvará criando hijos para el ministerio. O sea, la mujer se reivindica criando hijos Timoteos, creando hombres que impacten la ciudad, creando hombres que impacten familias, creando hombres llenos de la presencia de Dios. Y eso le cuenta a la mujer igual que al hombre.
Dios le dio a la mujer. A ver, déjame ver cómo lo puse aquí. Dios le dio a la mujer, o más bien Dios creó a la mujer con una naturaleza donde hay gozo por criar hijos para Dios. Te lo voy a volver a repetir. Dios creó a la mujer con una naturaleza donde a ella le produce más gozo ver a sus hijos teniendo éxito que ella propia. ¿Sí o no, mujeres? ¿Cuántas mujeres dicen: no, yo quisiera tener éxito porque mis hijos son los que tienen el éxito? Incluso el esposo, ¿verdad? Mi esposa me sorprende cuando yo sé que ella predica mejor que yo y ella dice: es que yo quiero verte como un gran hombre de Dios. Y me sorprende eso porque ella tiene todo lo esencial, ella tiene todo para poder ser una gran predicadora, mejor que yo y que muchos más. Pero ella tiene su naturaleza, tiene su gozo en ver a su esposo en el éxito, en ver a sus hijos en el éxito. Y por eso dice aquí Pablo, dice: pero la mujer se salvará, es decir, volverá a tomar su lugar de importancia criando hijos para el Señor, creando hijos llenos de la presencia de Dios, creando hijos. Y con eso no estoy diciendo que tú tienes que crear pastores, ¿sí? No, simplemente el hecho que tú críes un hijo que ame a su esposa, que ame a sus hijos, que ame a Dios con todo su corazón. ¿Sabes qué? Eso ya es una gran victoria para ti, mujer. Hay muchas mujeres que no pueden tener un ministerio de la predicación, pero sabes, tú puedes lograr mucho si llegas a criar a un Timoteo. Tú puedes lograr mucho si tú llegas a criar un Timoteo. Imagínate que un hijo tuyo salga como un Timoteo, un Pablo. Y siempre la honra estará. Uno va a decir: wow, mira ese hombre, cómo Dios lo usa. Imagínate la madre que habrá tenido. Se me hace que esta plática había sido para el Día de las Madres. En una ocasión, una madre siempre estaba orando por su hijo. En las noches llegaba su mamá y abría la puerta y veía a oscuras y se metía y ponía su mano y comenzaba a orar y a interceder por él. En la mañana, cuando el hijo decía: mamá, ya me voy, toma tu lonche, hijo, ven, déjame orar por ti, Padre, bendícelo, Señor. Y el hijo así como llegaba en la noche y le decía: hijo, ven, vamos a leer la palabra de Dios. Y decía: déjame orar por ti, hijo, déjame bendecirte. Y llegó un día donde el hijo pues no quería nada con Dios. Y un día estaba ahí su mamá y estaba orando por él. Y en ese momento él volteó y vio que su mamá estaba ahí orando por él. Y le dice a su mamá enfadado, le dice: mamá, ya estoy harto de que estés orando por mí. Y le dice: me voy a ir al otro lado del mundo. Y luego dice su mamá: ¿a dónde te puedes ir que mis oraciones no te alcancen? Tú te puedes ir al otro lado del mundo, pero hasta allá estarán mis oraciones.
Hace un tiempecito atrás fuimos a Colombia, fuimos a la iglesia del avivamiento de Ricardo y Patti Rodríguez, y hubo un momento tan explosivo, no sé cómo decir la palabra, donde Patti estaba compartiendo la palabra y estaba hablando acerca de tener una familia para el Señor. Y vaya que ella empezó a hablar acerca de cada uno de sus hijos y sus hijas, de sus nueras, de sus nietos, de cómo ellos los llevan a buscar de Dios, los inspiran a buscar la presencia de Dios, que amen al Señor con todo su corazón. Y hubo un momento donde ella empezó a decir: no dejes que tus hijos le sirvan al diablo. Y ella empezó, y hubo un momento donde ella dijo: porque yo no parí hijos para el diablo, para que le sirvan al diablo. Yo parí hijos para que le sirvan a Dios. Esta matriz fue hecha para que de ahí salgan hijos para que sirvan al Señor. Mujeres, yo no sé qué estás pensando tú, pero si de ti salieron hijos, no permitas que esos hijos sirvan al diablo. Enrique Bremer y Tati se llama Tita, Enrique Bremer y Tita, que tienen una iglesia allá en Parral, tienen un hijo tienen dos hijos que son parte del grupo de En Espíritu y en Verdad. Y uno de sus hijos es de los vocalistas, ¿sí? No sé si, creo que es Quique Bremer también. Y este chavo está contando cuando en una ocasión dice: llegó mi adolescencia y como tú sabes, muchas de las veces uno quiere experimentar. En la escuela te lavan el coco los amigos y que vámonos al bar, vámonos al antro y no sé cuánto. Y empecé poco a poco a desviarme de los caminos del Señor. Y todo llegó a un punto cuando conocí a una muchacha que no era cristiana. Dice: ese fue el clímax, el máximo de mi rebeldía, donde yo quería andar con esa muchacha. Dice: pero mi mamá un día me agarró y me miró a los ojos y me dijo: hijo, no voy a permitir que te alejes del Señor, y si te alejas del Señor, le voy a pedir que te lleve. No permitas, mamá, que tus hijos sirvan al diablo. Se necesita coraje para decir: ¿sabes qué? En nuestra casa no es opción que mis hijos sirvan al diablo. Y yo estoy dispuesto a hacer esa oración. ¿Tú estás dispuesto a hacer esa oración? Estamos dispuestos a hacer esa oración. Y es que se necesita carácter, se necesita determinación para que realmente puedas heredar una fe a tus hijos. Y que no haya opción en tu casa. En mi casa no hay opción de que se me van al antro. En mi casa no hay opción de que anden con mujeres que no son cristianas, o hombres que no son cristianos, porque tengo hijo e hija. En mi casa no hay opción que anden en el mundo. Y si así fuera, porque al final de cuentas ellos toman sus decisiones, se enfrentarán con la ira de Dios. Hay una fe que tú, mamá, papá, no le des la opción a tus hijos, sobre todo cuando están chiquitos, de si van o no van a la iglesia. Y tu hijo, no quiso venir. ¿Cuántos años tiene? Pues tiene 8. Pero dijo: no quiero ir a la iglesia. ¿A poco? Escúchame bien. ¿A poco cuando tu hijo te dice: no quiero ir a la escuela, tú le dices: bueno, está bien? ¿Verdad que no hay opción? ¿Cómo tienes más carácter para mandar a tus hijos a la escuela,
a prepararse para la vida y no tienes carácter para enviarlos a la iglesia a prepararlos para su eternidad. No hay opción. No hay opción. La fe de una madre. Ahora, también tenemos que entender algo. Así como la salvación no es transferible, ¿sí? Es decir, yo no puedo ser salvo por mi hijo, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero? De que y si yo acepto a Jesús por mi hijo para que él se vaya al cielo. No, eso no se puede hacer. Cada persona acepta a Jesús, es personal. Y aún así también la fe es personal, no es algo tangible. Como la salvación no es tangible, no es como un objeto que le puedes dar a una persona. La fe igual, no se la puedes dar. Pero entonces, si no se la puedo dar, entonces ¿cómo la pueden heredar? Bueno, pues la fe se hereda como se heredara ¿cómo se llama? Un oficio, ¿sí? Hay muchos de nosotros que si tú eres zapatero, hay quienes heredan el oficio a sus hijos. Si tú eres ¿qué más? Carpintero, le heredas eso a tus hijos, ¿verdad? Le heredas un oficio, ¿sí? Pero lo que tú seas, hay gente que les hereda el oficio a los hijos, ¿verdad? Hay quienes tienen una ferretería o una refaccionaria y le heredan a los hijos ese oficio. Pero ¿cómo se hereda? Se hereda cuando tú le provees las herramientas necesarias para que lo aprenda y le impartes el conocimiento que tú ya tienes sobre el negocio. Porque no puedes heredar el que al niño le guste ese oficio. Pero sí le puedes heredar el conocimiento, le puedes dar las herramientas necesarias y así se hereda la fe. No puedes obligar a tu hijo. Yo no puedo sacar mi fe y decirle a mi hijo, toma, cree en Jesucristo, ¡pum! No se puede. Pero sí se puede impartir la fe. Le damos las herramientas a nuestros hijos para que ellos crean en Dios, para que ellos busquen a Dios. Entonces aquí viene una pregunta: ¿cómo sé que estoy haciendo buen trabajo en heredar mi fe? ¿Listos? ¿Quieren saber? ¿Cómo sé que estoy haciendo buen trabajo para heredar mi fe? Tú tienes que hacer lo posible para que tus hijos vean que se ora en la casa, se adora en la casa, se lee la palabra de Dios en la casa. Para ellos debe de ser normal. Ellos deben de crecer en un ambiente de adoración. Ellos deben de crecer en un ambiente donde hay música cristiana. Si se levantan en la mañana y tú tienes la radio, rata de dos patas, animal rastrero, sabes que tú no estás haciendo buen trabajo para heredar la fe. Ellos deben de crecer viéndote orar. Mis hijos saben que nosotros oramos, cada quien en su momento, pero ellos saben que nosotros oramos. Ellos deben de crecer sabiendo que en la casa se lee la palabra de Dios.
Escucha, ellos deben de crecer en un ambiente donde los milagros de Dios son cotidianos. Que les cuentas cómo Dios hizo tal milagro, cómo Dios hizo tal sanidad, que les cuentas cómo las maravillas del Señor. ¿Y qué tengo que hacer? Enséñale las escrituras. Enséñale a tus hijos las escrituras. ¿Sabes? Estaba buscando un video viejísimo, pero no sé dónde está. Hay un video donde mi hija dice su primer salmo. Y está chiquita, yo creo que tendría 2 años y medio, 3 años, no sé. Y la grabamos. ¿Y sabes qué gozo me dio cuando ella dijo por primera vez su primer salmo? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares ¿Sabes? Qué gran alegría. Enséñales a tus hijos las escrituras. Segunda de Timoteo 3:15 dice así, le dice Pablo a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Por medio de quién? Por medio de su abuela Loida y de su mamá Eunice. ¿Sí? Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mira, la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es la palabra de Dios en sus corazones, porque eso les trae sabiduría. Yo no estoy en contra de que les dejes pertenencias, posesiones. Qué bueno, si puedes y lo tienes, qué bueno, hazlo. Pero a veces las posesiones lo único que hacen es enemistar a los hermanos. O también las herencias las herencias materiales muchas de las veces son una herramienta para que tus hijos se vayan a la perdición. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Entrégame la herencia, se la entregó y fue y se perdió. Entonces, antes de dejarles una herencia material, déjales una herencia espiritual, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios los puede hacer sabios para que entonces con esa sabiduría administren la herencia material. ¿Le estás dejando toda tu herencia a un menso? A un insensato. Mejor primero déjale la palabra de Dios y que la palabra de Dios lo haga sabio, y entonces le puedes entregar las herencias materiales. Cuando enseñas las escrituras estás creando niños sabios. Hace tiempo atrás, algunos que de repente nos iban a visitar en la hora de la comida, les tocó ir a nuestra casa cuando después de la comida leíamos la palabra de Dios. Pero ahora mis hijos ya han llegado a una edad donde esperamos que ahora ellos lean la palabra de Dios por sí solos. ¿Sí? Creas el hábito. Y ahora antes tú les explicabas los versículos, ahora ellos están buscando de parte de Dios. ¿Sí? Otra cosa, enséñales a escuchar la voz de Dios. Proverbios capítulo 4, 20 al 22. Dice: hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, porque traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo su cuerpo. Cuando tú le enseñas a tus hijos a escuchar la voz de Dios,
Sabes, lo estás librando, le estás dejando que Dios traiga vida y salud a su cuerpo. Si tus hijos saben las escrituras, podrán escuchar a Dios. A mí me impacta mi hijo como de repente a veces me sorprende cuando de repente me dice, no papi, es que estoy ayunando. Se acaba de aventar ayer terminó un ayuno, ¿sí?, de todo un mes. Y escucha, y cuando le digo, por ejemplo, que le estaba diciendo, ¿quieres esto? Y dice, no papi, es que estoy ayunando. Yo le digo, ¿por qué? Y dice, es que Dios me dijo que ayunara esto. Y sabes, cuando yo escucho a mis hijos decir, es que Dios me dijo, es una gran victoria para mí, porque ahora están escuchando la voz de Dios. Papá, no sabes de las preocupaciones que te librarás cuando tus hijos te dicen, es que Dios me dijo. Cuenta una pastora que cuando ella era joven, pues ella así parece toda una modelo. Y dice que por su pues por su físico, su apariencia, todo el mundo la animaba a ser modelo. Y una vez le llegó la propuesta y le dijo a su papá, le dijo, papá, es que quiero ser modelo. Estaba en sus tiempos de su juventud, su adolescencia. Y su papá le dijo, ok, pregúntale a Dios. Y dice que esa noche se fue a su recámara y le preguntó a Dios, y dice, y Dios ni siquiera me dijo nomás no, Dios me dio un rotundo no. Y en la mañana su papá le dijo, hija, ¿qué te dijo Dios? Y dice, Dios me dijo que no. Y su papá así por dentro pues recibiendo una gran victoria, ¿verdad? Pero diciéndole, ay hija, ay cuánto lo siento. Pero por dentro, Cuando tus hijos lleguen y te digan, mamá, papá, me gusta esa filistea. Si tus hijos ya, mira, si no saben escuchar la voz, si no los has entrenado a escuchar la voz de Dios, pues hay de ti, Pero si tus hijos han aprendido a escuchar la voz de Dios, tú le vas a poder decir, ni siquiera tienes que decirle no. Lo único que le tienes que decir, pregúntale a Dios. ¿Sabes? Y tú podrás descansar. Podrás descansar. Y lo más tremendo de todo es que Dios lo dice Dios tiene sus formas de decirnos las cosas de tal manera que quedamos satisfechos. Y ni siquiera se enojaron con nosotros como padres, ni se enojaron con Dios, y vuelven al camino del Señor, vuelven a buscar a Dios. Así como Elí le enseñó a Samuel a escuchar la voz de Dios. Cuando Samuel escuchaba la voz que le decía, Samuel, Samuel, y él llegaba con Elí y le decía, me mandó a llamar, Señor. Dice, no, yo no te mandé llamar, vete a acostar. Y otra vez, Samuel, Samuel, me mandó llamar, Señor. Dice, no, yo no te mandé llamar, vete a acostar. Y la tercera vez, Samuel, Samuel, me mandó llamar, Señor. Y Elí, que era el sacerdote, entendió que era la voz de Dios y le dijo, mira, cuando vuelvas a escuchar la voz, le vas a decir, habla que tu siervo escucha. Le estuvo enseñando a escuchar la voz de Dios.
hace un tiempo atrás que hubo un tiempo de misiones, unos chavos, unas chavas de aquí de Amistad fueron a las misiones por todo un año, recorrieron todos los estados de la República. Y antes de irse, un día estábamos allí en la casa, hicimos una carne asada, no sé qué estábamos haciendo, y de repente mi hija llega y le dice a mi esposa, le dice: mami, es que no sé por qué, pero aquí siento darles todos mis ahorros a ellas. Y mamá le dice: hija, es la voz de Dios que está hablando a tu corazón. Enséñales a escuchar la voz de Dios. Enséñales. Será una gran victoria para ti cuando tus hijos te digan: no, mami, hija, ¿y qué pasó con eso, con ese novio? No, mami, es que Dios me dijo. ¿Y qué pasó con esa carrera? No, mami, es que Dios me dijo. Hija, ¿y qué pasó? O hijo, ¿qué pasó con esa invitación al antro? Es que Dios me dijo. Enséñales a escuchar la voz de Dios. Y por último, enséñales a temer a Dios. Deuteronomio 6:2 dice así: tú, tus hijos y tus nietos. Fíjate cómo está abarcando las 3 generaciones. Dice: tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandamientos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Pero el Señor está diciendo: tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor. Enséñales a tus hijos a temer a Dios. Y cuando me refiero de temer a Dios, no es de tenerle miedo a Dios. Una cosa es tenerle miedo a Dios y otra cosa es tener temor a Dios. Temor a Dios es un profundo respeto por no fallarle. Y enséñales a tus hijos a temer a Dios, ¿sí? Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor. ¿Sabes? Cuando tus hijos temen a Dios, no tendrás que andar tras de ellos para ver si están tomando buenas decisiones. Si tus hijos temen a Dios, el día que tengan que irse para la universidad y allá donde ya los viernes sociales se hace cada cosa, tú no tendrás preocupaciones porque tu hijo, tu hija temen al Señor. Uno piensa y uno dice: ay, se va a ir a la universidad y allá no voy a estar para saber dónde anda. Mamá, pero yo temo al Señor. Yo temo al Señor, ¿sí? Papá, fui a tal lugar y empezó la borrachera y empezaron a repartir droga y todo eso, y yo me fui de ese lugar porque temo al Señor. Porque temo al Señor. Sabes, tú puedes impartir la fe a tu familia. Puedes impartir la fe a tus hijos. No hay opción, no hay opción. Yo no sé cómo hay los únicos padres que dan opción son porque ellos no están viviendo la fe. Es decir, si tú no les dices a tus hijos que lean la palabra es porque tú no la lees. No te sientes con la autoridad de decírselos. Necesitamos heredar la fe. Necesitamos heredar la fe. Yo quiero que todos se pongan de pie, por favor.